estamos de regreso. La vez pasada que vieron el video, habíamos llegado de noche a Copán. Ahora ya nos levantamos y vamos a disfrutar del día. Estamos en nuestro hotel, Hotel Veraca, que se encuentra más o menos a media cuadra del Parque Central. En estos momentos vamos caminando hacia las ruinas de Copán. Toma aproximadamente unos 15 minutos. Y aquí en el camino vamos a encontrar un par de estelas que se encuentran fuera del parque. Las estelas 5 y 6 fueron hechas alrededor del año 667 y 682 después de Cristo. La estela número 6 es una estela de un líder joven, dando la impresión que mira hacia la pradera donde una vez florecía una comunidad residencial, y debajo de ella se encontró una rica tumba del siglo VI. Como pueden ver, se encuentran varias artesanías enfrente del Parque Arqueológico de Copán. Y en estos momentos vamos a entrar al centro de visitantes, donde el guía nos explicará un poco de la historia de Copán. Como pueden ver en este mapa, nosotros ya estuvimos en Tikal, en Quirigua, y ahora estamos en Copán. This is, we call it Mesoamerica, 3,024 square kilometers. You see Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador, and the west part of Honduras. Society divided this into three different periods. The pre-classical, just like the earliest organization, 2,000 years before Christ. Olmecas is how we call it. The roots, the mother of the civilization. But today we're talking about the center of the map, 480 to 900, classic period. So there's like the golden age of Mayas. If you see there, those are like the capitals. Look how many was it does this. 16. Yes, but those are like the most powerful cities. Copán, Quiriguá, Ceibal, Tikal, Calakmul, Caracola, Javelice, Yaxinal, Bonaparte, Miná, Palenque. And Copán is the most artistic site. And you're gonna see a lot of decoration, a lot of colors, and also evidence the city have a connection before. In Copán you will see crocodiles carving in the stone. Archaeology found conchas, seashells, stingray. So there's an animal from here. That for sure comes from there, from the Caribbean. So they did this, Copán River to Motagua. Motagua is running between Little Guatemala, go into the lake and go to the Caribbean. So they go by boats, canoes, Usumacinta River as well. So in Copán, we are going to see what happened with the civilization. Many evidence what the civilization collapsed. Last evidence is 900. In massive they start to move out. They abandoned the cities and they created like a big mosaic, and we call it today indigenous. But who was spreading mentally with the common people. Technologists, rulers, astronomers, architects, they moved north. I see. And appeared the post-classic or the Aztecs. Oh, So really? this is Olmecas, this is No, Mayas. this is Mayas. But Mayas. into this Maya region you find Olmecas influence. This is and everywhere. Mayas. And then they moved Aztecs, post-classic. Aztecs. They started 1200 until 15th centuries. Uxmal, Ceibal, Chichen Itza, Tulum, Cobá. So when the Spanish were here, they found the biggest indigenous group, but they still wasn't the peak. So archaeologists call it at that period the ending of the civilization. Is because there is when the Spanish killed the people with the knowledge and produced the new language and the new religion. To date, from there to here, 7 million people are still direct descendants from Mayas. 40 different Maya language. 30. Wow, 40. Not You say 40. 30. Lenca But being one of them. Lenca, the rights, Chortis, Chorti, Nahuatl, Sutuiles, Ocomanes, that is the different one. But the main language, like Latin, is Nahuatl. 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 Nahuatl The language. most common. Exactly. We're gonna talking about N-A-V-A? we're gonna talking about the language later. It's very interesting. Very. We have the largest text carving in stone as well. But now technology, the bioarchaeology and anthropology work, that's the reason we have this other map. We know originally Mayas come from Mongolia.
Mongolia? Mongolia. So the director of the Kanazawa University, Seiichi Nakamura, he found similar symbols. He found similar symbols in Angkor, Cambodia, Angkor Wat has similar symbols and as Kupang, here. So when and they, Eastern Island, even in Turkey, because in that region is a lot of Mongolian influence as well. yeah, it makes That's sense. it, exactly. Makes sense. So when did they say the Mongols would have come? What? How? One of the very ancient skeletons was found nearby Pennsylvania more than 3,000 years before Christ. So who discovered recently the land bridge was the Danish guy, right? But Mongolia did before. See this, see this. Okay, close to your. That is Guatemala border. Look at. Oh my! They're everywhere. Of course. Wow. Alignment with this. Aligning. 880. Kupang was more than 40 square kilometers, over 40,000 people living. Royal class close to the center, middle class warriors covered at east, and the commoners on the hills, other side of the river. So now we're gonna walk into the center, the main We're ceremonial gonna look center. where you would have. Luego, pasando por el museo, encontramos la Rosalila, que fue el principal santuario religioso en Copán a finales del siglo VI después de Cristo. En este se encontraron numerosos artefactos que reflejaban la diversidad de las prácticas mayas. Entre los restos encontrados, habían 7 quemadores de incienso de cerámica con carbón vegetal, todavía en su interior, 2 de las cuales yacían sobre pedestales de jaguar de piedra esculpidos, y muchos otros artefactos que se utilizaban para los sacrificios. Y tras que entramos al parque, nos encontramos con las guaras, a las cuales le llaman guacamayas en muchos otros lugares, papagayos, en inglés se le dice macaw, pero comúnmente los catrachos le llaman guaras. Esta es una palabra maya. La guara es la ave nacional del país, y para los mayas esta ave no solamente representaba a sus dioses, sino también representaba al sol y al cielo. Para los mayas el color rojo de su plumaje simbolizaba los rayos del sol, el amarillo el sol como tal y el azul el cielo. La guara era relacionada con el dios Bukub Kakix o 7 guacamayas. Este dios se consideraba a sí mismo más importante que el mismo sol, pero según el Popul Vuh fue quemado por ello. It's from the roof. Ah. So when the Mayas abandoned the city in Medellín, the forest covered everything. Yeah. So the tree grew on top. Cuando los mayas abandonaron la ciudad, inmediatamente los árboles cubrieron los templos y pirámides, Okay, that's y eso ayudó que muchas de las piedras se preservaran intactas. Los mayas utilizaron decoraciones sagradas antes de la caída, como los jaguares, cocodrilos, guacamayas. In the ceremonial temples, Maya used holy decoration. Jaguar, macaw, crocodiles. But at the end, the holy decoration in this temple disappeared. Come and look. I will show you the shape. Pero luego hicieron cambios en sus So decoraciones. Mayas at the end, they didn't use a holy decoration because the holy decoration didn't work. Right. They used skulls and weapons to scare, to fear the people. Right. The meaning of the decoration is be with us. I'm coming from the same Pusieron time. cráneos y esqueletos por todos lados para intimidar a la población. Look it up there. You see? Oh yeah. Skulls was everywhere. To scare people. Exactly. The place looked like a hole in the Las cabezas de la muerte o los esqueletos estaban por todos lados en la ciudad. Muchos de estos están ahora puestos en los museos. The biggest social problem. It's easier to have power when you. What's the meaning of this? So that let you see the social problems started around us. So every Ahora nos encontramos en la Acrópolis. I will show you. we are into the Acropolis. This is the West Plaza. So we're talking about Copan. Copan is keep it amazing decoration, better than another cities for the stone. Esta es la plaza oeste y como pueden ver, Copán tiene muchas decoraciones coloridas y bien detalladas gracias
a la piedra volcánica que utilizaban. They found the lichens. Y hasta el día de hoy todos esos colores siguen preservados. Those build these structures, they cover everything by stucco. The building was painted red color. I will show you one different space. You know how many in our name? 20. Wow. Okay, Michigan, Yeah. Michoacán, the same. Michigan is Big Lake, Michoacán, Fish Lake. Wow. Ohio, Lone River. Missouri, Canoe. Missouri's canoe? Yeah. Oh my god. Nuestro guía nos estaba explicando cómo muchas palabras en Norteamérica provienen de la lengua náhuatl. People call it Alaska. Alaska. Wow. You know what Alaska means? A strong land. Yes, Americas, Canada as well. Yeah. The native people use a stela, a statue, but it's made on wood. How they call it? Yeah, they call it Totem pole. Okay, A lo que los arqueólogos le llaman estelas, los mayas le llamaban tetún. because totem mean wood with decoration. Tetun is stone with decoration. Oh. Tetún significa decoraciones en piedra y tótem significa decoraciones en madera. It's a ruler in Copan called it Washak Lahu. Washak is 18 stone. Washak Lahu, 18 rabbit. 18 rabbit. Rabbit is the name of the one of the rulers. Wow. The decoration Ahora nos encontramos en la Plaza Jaguar. like earrings, but was painted. El guía nos estaba explicando que en la creencia maya el azul era Venus y este significaba protección. Put the jaguars to protect the sunset. Para los mayas el They jaguar put the significaba jaguars to protect the protección sunset. para el That's the atardecer. reasons at this place we call it Estos jaguar. protegían el sol y el inframundo. We're gonna be closer, but look at the figure under the roof. Or dancing, la Macarena. Macarena. There's another one there. But jaguars in the Maya mythology, jaguars protected the sun and the underworld. Los mayas llegaron a Mayas put the observar el jaguars to jaguar de protect the cerca sun and the underworld. y se dieron cuenta que era capaz de Mayas pelear y have ganar en contact with the contra de ocean, los right? cocodrilos. Y como muy buenos observadores, miraban que el sol And se you see the escondía detrás sunset del mar en el clever. The sun atardecer. gone- look like Entonces gone para in the ellos water, el like jaguar that. era el animal que realmente iba a proteger look el at sol why cuando se Mayas escondía en la put oscuridad. the- Esta es una zona residencial. Hace unos años atrás, el río, cuando llovió mucho, creció y se llevó alguna parte de esta zona residencial. Más abajo, los pobladores encontraron bastantes restos humanos. Se creía que este había sido como un cementerio. Después de una investigación, llegaron a la conclusión que los mayas enterraban a sus familiares debajo de las casas como parte de su ritual. Mayas build a house and they bury the families under the house. Be close to the families, keep the knowledge like genetic. So why they found human bones? I don't know, but you see the river down there? Or you feel the river? So the river was there when the Maya were living. But when the city was abandoned, the river flooded and washed Acropolis and passed down there and destroyed house with a tomb and exposed the bones. That was the reason they call it a cemetery. Y esta vista que ven aquí es la que se encuentra en la parte posterior del billete del Empire. Just Tetun. Ahora ya nos encontramos yendo para abajo, nos estamos acercando a la cancha de pelota. Y aquí también pueden disfrutar mucho viendo los árboles gigantescos de la ceiba. Y también van a encontrar muchos hermosos pájaros. Este es el campo de pelota maya. El juego de pelota, también conocido como Poctapoc, ha sido considerado por los investigadores como el más bello de todos los que practicaban en el periodo clásico y el más grandioso y artístico de todo Mesoamérica. Los jugadores se pintaban el rostro y el cuerpo también. Se protegían muchas partes del cuerpo con vendas hechas con cueros y telas. Usaban rodilleras, hombreras y cascos, todos decorados con las plumas de la guara, que es la ave nacional de Honduras. El juego consistía en hacer pasar la pelota por uno de los aros de piedra que estaba unido a los muros.
Estos tienen el diseño de las guaras. Solamente podían utilizar las caderas, los glúteos, las rodillas, el hombro o el antebrazo. No podían utilizar ni las manos ni los pies. Y la pelota no podía tocar el suelo. En lo personal suena bastante difícil. Otra cosa interesante que nos estaba explicando el guía son las habitaciones que se ven en la parte de arriba. Esos eran los vestuarios. Como pueden ver en esta estela, los tallados mayas aquí en Copán fueron hechos muy meticulosamente, muy bien detallados. Muchos investigadores y turistas se impresionan muchísimo del trabajo artístico hecho en este lugar. Hay mucho más que explorar en las ruinas de Copán. Hoy fue un día caliente, pero lo disfrutamos muchísimo. Ahora es hora de regresar al hotel y nos iremos a buscar una cena típica catracha. Un pollo frito para chuparse los dedos, miren. Si tienen preguntas, no duden en hacerlas. Y acompáñenos para la siguiente aventura en Honduras. Nos vemos para la próxima. Bye bye.